algunas las voy a pasar súper rápido, porque no es un tema que impacte directamente en lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Bueno, en principio, la idea base, no de la clase pasada, sino de la materia entera, es enfocar la empresa a la creación de valor, o sea, la creación de riqueza para el accionista. Y lo que vimos acá al principio, que un poco voy a hacer referencia a los TPs ahora en esto que vamos a ver acá, es lo que se desprende de esta fórmula de matemática financiera no aplicada, digamos, a esto era para un plazo fijo, en donde la I es interés, bueno, este es el capital inicial, este es el capital final, pero después cualquier negocio, uno invierte un dinero y recibe otro. En el futuro, en muchos, digamos, hay mucho flujo de caja. Cualquier negocio que uno haga, en general no va a ser de un pongo hoy el dinero y recibo algo en el futuro. Pero servía esto como para establecer dos cosas. Primero, cómo calcular la tasa, ¿sí? Y que a la tasa no le llamamos I, ¿por qué? Porque la I es lo que paga una tasa de interés, sino TIR, porque es el rendimiento de una inversión. Pero se calcula de la misma manera, ¿sí? Ahora, para hacer referencia un poco a un tema que estuvo mal tratado en el TP. Acá, cuando uno tiene un plazo fijo o una cosa de estas, donde hay un inicio y un final, uno puede hacer esta cuenta, C1 sobre C0 menos 1 y va bien, ¿sí? Ahora, muchos lo tomaron, consiguieron una fórmula para sacar la rentabilidad de la acción que es adecuada, después está mal rellenada en algunos casos. Después otros directamente lo tomaron mal, ¿no? Pero la idea acá, y esto sirve para el punto 1 y el punto 3 del TPE, o sea, para la rentabilidad del accionista y también para la tasa de interés de la deuda en el caso que hubiera que calcularla, lo que hay una manera de calcular cuál es la tasa de rentabilidad, ya sea del accionista como del acreedor que le presta dinero, es los intereses pagados en relación a, o la ganancia obtenida en relación a el dinero que se pone. Ahora, en todos los casos, el dinero que se pone tiene que ser que se pone realmente, sale del bolsillo y se pone. Y el dinero recibido también. Después voy a hacer referencia más específica a los TPs, pero en casi todos los casos incluyeron un dinero que el accionista no recibe. Entonces, calcular la rentabilidad del accionista con un dinero que no recibe no es cierta rentabilidad. Es como que yo pusiera acá, calculara con esto, pero después no me tocan 120.000, me tocan 98. Entonces está mal calculado, ¿sí? Pero bueno, en principio, después vamos a ver más específico el tema de los TPs, la rentabilidad se calcula así o directamente 20.000 dividido 100.000. O sea, lo que entró durante el año en relación a el dinero que había invertido, ¿sí? Y el valor se calcula ignorando esto en principio, tomando los flujos futuros de fondos y descontándolos con una tasa. Esto es el centro de la materia, en definitiva, que se desprende de acá, porque lo único que dice acá es cambiarle los nombres, porque no es un plazo fijo. Entonces al dinero que genera un negocio se llama flujo de caja, no capital final, ni interés, ni nada. Y a la inversión, al C0 se llama inversión inicial o valor actual. Y valuar es traer a hoy, justamente calcular el valor actual de todo lo que va a venir en el futuro. Para eso necesito saber el flujo de caja y una tasa. Esta tasa no es la TIR. La TIR es lo que resulta de rendir la inversión, me guste o no. Esta tasa, sin embargo, es lo que uno quiere que esto rinda. O sea, es la rentabilidad pretendida, ¿sí? Acá yo le había puesto cualquier valor. Y si uno quiere ganar un 30%, estos 120.000 hoy valen 92.000. Y esto no tiene que ver con cuánto hay que invertir. Esto sería como el precio, lo que hay que pagar. Mientras que esto es el valor, lo que vale esto hoy. En la medida que yo tenga de pagar más de lo que vale, voy a tener una pérdida de riqueza. Si logro pagar menos de lo que vale, entonces voy a tener un aumento de riqueza. Y ese es el objetivo de la empresa y por ende de la administración financiera. O sea, de tratar de que esto suceda, ¿sí? A de que después hay otros objetivos, digamos, colaterales, pero para servir a esto, a que esta cuenta dé positivo. Acá nos daba negativo, lo hice a propósito para discutir y diferenciar mucho de que acá se gana dinero, porque se gana, tiene una rentabilidad porque rinde, pero sin embargo destruye valor.
¿Por qué? Porque el valor del dinero que voy a recibir en el futuro hoy es inferior al precio, a lo que hay que pagar. Entonces la inversión es lo que cuesta, el valor actual es lo que vale una inversión. Y no es lo mismo una cosa que la otra, ¿sí? La clase pasada, fallida, pero la tenían en video, y la de hoy apuntan a calcular esta tasa. ¿Qué número tengo que poner ahí? Porque esta, como les dije, no es un resultado de los flujos de fondos, sino una voluntad del el que hace la cuenta. La voluntad del que hace la cuenta, en este caso, que sería el que maneja la empresa, no es la voluntad, pongo la tasa que se me canta. Lo que va a poner acá es lo que a la empresa le cuesta el dinero que invierte, ¿sí? Entonces, esta tasa va a ser la rentabilidad pretendida mínima, porque si la empresa, por el dinero que usa, que no es propio, porque o se lo dieron los socios, o se lo dieron, o lo pidió prestado, ¿sí? O sea, el dinero que la empresa usa no es de la empresa, se lo prestó a alguien, hubo un socio que puso el dinero. En los dos casos, al que le presta y el socio, los dos quieren algo a cambio. Va a haber una rentabilidad que el accionista pretende y una rentabilidad que el acreedor pretende, que se llama tasa de interés, que eso es lo que le cuesta el dinero a la empresa. Bueno, de combinar esas dos cosas, ahora lo vamos a hacer rapidito y después más precisamente, es que la empresa establece cuánto es lo que le cuesta el dinero que invierte. Y en base a ese costo, va a calcular cuánto vale el dinero que va a recibir en el futuro con la inversión que está realizando ahora con dinero que no le es propio, o sea, no es de la empresa. Se le llama capital propio al que pusieron los accionistas, pero la empresa no es una persona, así que no tiene dinero per se. Todo el dinero que tiene es de alguien, ¿sí? Entonces, de eso trata la clase pasada y la clase de hoy, de calcular esta tasa. De eso se trata, ¿sí? Bueno, acá lo que hice es traer un poco a colación lo que habíamos visto en la unidad 1, en qué pasa si el flujo de fondos, en vez de estar a un año, estuviera a 2 años. Y ahí entra el tema de la equivalencia de tasas y la capitalización compuesta. Esto también, en muchos casos, en los TPS lo hicieron mal. Lo hicieron mal porque, o sea, lo hicieron sin mirar esta parte del PDF, que acá está así, pero ya lo tenían en la otra, en el de la unidad 1. Fíjense que si acá la tasa me da 0,20, acá viene 1 más 0,20, pero no es 20%. Si yo no puedo poner, si me dio 20%, no puedo poner 1 más 20, porque me queda 21. ¿Me siguen? Y si acá me dio 120, que obviamente estaba mal calculado, o sea, 1,2, acá sería entonces 2,2. Le digo porque estuvo mal hecho eso en muchos casos, ¿sí? Pero bueno, no importa. El asunto es capitalización compuesta, porque así es la vida real, capitalización compuesta, y a la hora de traer esto acá, yo lo voy a tener que contar 2 años. Entonces, como estos 2 años y la tasa que yo tengo es anual, porque todas son anuales, va al cuadrado. Y esto es capitalización compuesta, es lo mismo que estaba en la hoja anterior, nada más que por un plazo más largo. Y después, lo que va a pasar en un futuro cercano en la materia, es que no voy a tener uno solo de un año o uno solo de 2 años. Voy a tener un año, 2, 3, 4, un montón más, ¿sí? Bueno, acá era la misma cuenta, así que voy a saltearla. Pero esto va a terminar siendo, en definitiva, así. Más temprano que tarde. En donde voy a tener mucho flujo de caja, con una inversión que se hace ahora o se hizo en algún momento, y la manera de calcular el valor va a ser descontar, o sea, traer a hoy cada flujo de caja, pero desde donde está. Si este es del año 1, lo descuento a la 1. Si este es del año 2, lo descuento a la 2 y a la 3 y a la 4. Y así permanentemente. Eh, como les dije antes, la clase de hoy trata de cómo calcular esta tasa. Esta tasa de ahí. ¿Sí? Los flujos de caja, vamos a ver de alguna forma cómo se calculan. No hoy. Y la tasa esta tiene dos componentes. En primer lugar, por supuesto que el riesgo del negocio al cual yo me voy a meter o el que estoy haciendo es importante. Cuanto más riesgo tenga el negocio, más rentabilidad va a querer el accionista. O sea, cualquier inversor esto lo discutimos en la clase 1, ¿no? Para invertir en cualquier negocio, lo que fuera, va a tener en cuenta cuál es el riesgo que se corre y cuál es la rentabilidad que obtiene, ¿sí? Entonces, una parte de la clase pasada estuvo en torno a esto, ahora la voy a pasar por arriba de vuelta, y la otra es la que dije antes. Si la empresa, ¿qué es lo que pasa, no? Obtiene dinero, una parte de socios, accionistas, y otra parte de acreedores, bancos, bonistas y demás, tiene dos costos del capital. Estos quieren una cosa, estos quieren otra. De promediar esas dos cosas, o sea, de cuánto, en definitiva,
cuánto de todo el dinero que la empresa tiene viene de un lado y cuánto viene del otro, eso es lo que se llama estructura capital. ¿Qué porcentaje del total del capital que la empresa invierte viene de los accionistas y qué porcentaje viene de los acreedores? Y esto es lo que empezó la clase pasada y se va a terminar de ver hoy. Toda esta parte de cómo se calcula esta tasa, ¿sí? Que arranca por acá y después se filtra por este lado y termina siendo el WACC, que después ahora enseguida va a aparecer. Más adelante en la materia haremos la cuenta final esta para decidir si una inversión es válida o no, en base al BAN o la TIR, que es un criterio similar de decisión, ¿sí? Así que este es un poco como el mapa de la materia, en definitiva, por lo menos de esta parte, de esta unidad, y esto es lo que vamos a ver hoy. Ya se empezó la clase pasada y lo vamos a seguir viendo hoy, ¿sí? Bueno, capital trabajo neto es algo que va a venir en el futuro. Esto lo voy a pasar rápido, pero era de dónde se obtiene el dinero, o sea, cómo se le llama y de dónde se obtiene. Voy a hacer un alto acá de todas formas, para hacer referencia al TP también. A la hora de ver cuál es la deuda que una empresa tiene, algunos buscaron en los balances si había una información precisa y hicieron copy-paste y la pusieron. Otros no, lo fueron a buscar del balance propio, o sea, de los estados de situación patrimonial o del estado de resultados. Cuando uno toma ahí el estado de situación patrimonial, que me parece bien que lo hagan, era mucho mejor que copiar y pegar un informe de la empresa puesto en algún lado del balance, había que tomar, por ejemplo, de todas estas deudas que aparecen en el pasivo, las deudas que dice, por ejemplo, acreedores varios, esa no es financiera. Acreedores varios son, por ejemplo, proveedores y ese tipo de cosas, ¿sí? Las deudas bancarias sí van, las sociales y fiscales no, porque no son préstamos que la empresa tome y por el cual le cobran un interés, o sea, no tiene un fin financiero ese. Y las del pasivo no corriente, en la medida que no sean con acreedores varios, que en general no lo son, o impositivas, también son deuda, ¿sí? Entonces, si uno lo va a sacar de ahí al dato, que está muy bien, había que ver el pasivo, pero descartar algunas cosas del pasivo, ¿sí? Y las que iban eran las deudas, en algunos casos, algunos balances ponen deuda financiera o deuda bancaria, está bastante claro. No es que haya estado todo mal eso, pero por ahí se les coló alguna cosa que no era financiera, ¿sí? En este tema, ¿sí? Bueno, esto lo paso porque es un tema secundario. Ahora sí vamos a ver el tema del costo del capital. El costo del capital es la tasa que vamos a poner ahí en la cuenta de valor. Esa K es el costo del capital, ¿sí? Y como dije, tiene dos componentes. Tiene un componente, o sea, el capital sería todo esto que la empresa invirtió o invierte, y de este lado estaría de dónde vino el dinero para invertir acá, ¿sí? Y puede venir de deuda, acreedores, o del equity, que es en inglés patrimonio neto. Es decir, la E son accionistas, la D son acreedores, ¿sí? Y B sería el activo. No es activo, pasivo y patrimonio neto porque eso es contable. Y como esto es financiero y no toma el mismo parámetro para casi ninguna cosa, sí se toma la información, pero después la elaboración no es la misma que la contabilidad hace. Entonces se le pone otro nombre y aparte porque toda la bibliografía usa las siglas en inglés, así que bueno. D es deuda, no hay mucho para discutir. E es equity, que es el patrimonio neto, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, una parte del dinero, que sería todo esto, vino de pedirlo prestado. Otra parte del dinero viene de socios, ¿sí? Estos quieren una rentabilidad y estos quieren una rentabilidad distinta. ¿Por qué quieren una rentabilidad distinta unos y otros? Por el riesgo. La persona que le presta plata a una empresa tiene un compromiso de pago de parte de la empresa. Tiene un compromiso de devolver el dinero. La empresa le va a devolver el dinero en algún momento que se haya pactado y le va a pagar una tasa de interés que ya está armada, ¿sí? O sea, hay un instrumento legal que obliga a la empresa a devolver el dinero y a pagar intereses. El socio que pone dinero no tiene ninguna garantía de que le vayan a devolver nada. De hecho, nunca le van a devolver nada. Para que le devuelvan la plata que puso, tiene que vender su parte. O sea que la empresa no tiene una obligación y nunca le va a devolver el dinero. Y sí le va a pagar dividendos eventualmente, pero depende. Depende de qué, y de si gana, de si quiere. O sea que esta persona, el accionista, tiene mucho más riesgo del acreedor porque no tiene un instrumento legal que obligue a la empresa a pagarle. Y no solamente eso, en el caso que la empresa le pague, no se sabe cuándo le va a pagar algo
ni cuánto le va a pagar. Así que tiene mucho más riesgo el accionista que va a resultado que el acreedor que tiene un contrato, ¿sí? Y si a la empresa le va mal, igual le va a cobrar, salvo que la empresa quiebre, ¿no? Pero digamos que no va a si a la empresa le fue bien, mal o más o menos. Entonces, como esta gente tiene mucho menos riesgo que esta, los dos poniendo la plata en el mismo negocio, la rentabilidad que estos exigen, perdón, vamos a poner al revés, la rentabilidad que estos exigen es mayor a la que estos piden. ¿Por qué? Porque tiene mucho más riesgo. En definitiva, hay una tasa de interés, que es la que cobran los acreedores, y hay una rentabilidad pretendida, que es lo que los accionistas esperan recibir, y no son iguales. Por eso hay que hacer un promedio de estas dos cosas para ver cuánto es lo que cuesta el dinero que la empresa usa, ¿sí? Esto tiene un montón de siglas, depende de qué bibliografía consulten. Yo voy a usar la más común, que es WACC, pero en definitiva es costo de la deuda, costo del equity, costo del capital, que esto es un promedio de estos dos, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula, que es un promedio ponderado, ¿sí? Como no tuvimos esta charla con ustedes, la tuve con otros del otro curso, y ustedes vieron el video, vale preguntar, si algo no, digamos, no se entiende. Este es un promedio ponderado. ¿Qué es un promedio ponderado? Y si la mitad del dinero viniera de este lado y la mitad de este, sumo los dos y los divido por dos. Pero si no es así, no se puede sumar y dividir por dos, ¿sí? Si tengo el 30% de algo y el 70% de otra cosa, el promedio no es uno más el otro dividido dos, porque hay 30% de uno y 70% del otro. Entonces, ese 70-30 o 40-60 o lo que fuere, sería esto, que es el peso del equity, y esto que es el peso de la deuda. O sea, son proporciones, ¿sí? Y esto es lo que el accionista quiere ganar y esto es lo que el acreedor quiere ganar. Yo puse un ejemplo, cualquiera, muy redondito y muy fácil, para que los números salieran sencillos. Y si el accionista tiene 700.000 pesos acá y el acreedor tiene 300.000 pesos acá, el total sería 1.000.000, ¿sí? Y la proporción sería obviamente 70% de esto, 30% de lo otro. Si el costo de la deuda fuera 8% y el de los accionistas 14%, el promedio. Ahí están las proporciones, pero esta era muy fácil, que era 70-30. Si no es tan fácil, hay que sacar la cuenta. Es una regla de tres, en definitiva. Y este es el promedio ponderado. Es lo que cobran unos por el porcentaje que esos tienen y los que cobran los otros por el porcentaje que los otros tienen. Y ahí me da el costo del capital de la empresa. Y esto es muy importante. Esta es la tasa que va ahí abajo en la cuenta esa de valor actual y el BAN y todo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque arranca como el tema de fondo de discusión de acá, que es el siguiente. Si el valor, voy a volver para atrás, un instante. Si el valor, ahí, si el valor de algo se calcula descontando de lo que en el futuro va a generar la empresa con una tasa acá abajo, cuanto más chiquita sea esta tasa, cualquiera sea el futuro, mayor va a ser el valor, porque la tasa divide, ¿sí? Dicho de una manera más fácil de entender. Cuanto menor sea el costo, mayor va a ser el beneficio, ¿sí? Y acá no estoy hablando del costo de mercadería vendida o sueldos, estoy hablando del costo del dinero. El dinero que la empresa utiliza tiene un costo. Después las cosas que hace también tienen un costo, ¿sí? Pero cuanto más bajo sea el costo del capital que el del dinero que usa la empresa, mayor va a ser el valor y por ende mayor va a ser la creación de riqueza para el accionista. Entonces, es importante tratar de que el costo del capital sea lo más bajo posible. Y, evidentemente, por lo que se está viendo acá, después lo vamos a desarrollar más, perdón, por lo que se ve acá, ya llegó, ahí va. Si la empresa hiciera todo con capital propio, o sea, solo de socios, y los socios quieren ganar el 14%, entonces el capital que la empresa utiliza le costaría 14%. Es decir, por cada 100 pesos que invierta, le va a tener que pagar 14 a los accionistas, ¿sí? Ahora, si en vez de los 100 pesos conseguirlos de los accionistas, hubiera conseguido 70 de los accionistas y 30 los pide prestados y le cobran esta tasa, ahora la empresa por cada 100 que invierte tiene que pagar 12,2 nada más. ¿Por qué 12,2? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿No van a cobrar 14? Sí, van a cobrar 14% de los 70 pesos que pusieron, ¿sí? Y esto van a cobrar el 8% de los 30 pesos que pusieron. Y ahí sale el 12,2, ¿sí? De hecho, el 70% perdón, el 14% de 70 pesos da 98 y el 30% perdón, el 8% de 30 pesos da 24. Eso da 12,2 y ahí está lo que paga la empresa. Entonces, evidentemente,
tomar algo de capital más barato hace que el promedio, que es lo que en definitiva la empresa termina pagando, baje. Y si esto baja y la empresa consigue tener un BAM positivo, lo que va a pasar es que el accionista se va a hacer más rico. El acreedor no, porque el acreedor ya tiene un pacto en el cual le van a devolver un dinero y le va a pagar una tasa. Así que si la empresa le va mejor, no va a cobrar más, pero el acreedor sí. ¿Sí? Entonces, ahí está la importancia de por lo menos calcular esto y de tratar de que esto sea lo más bajo posible. Entonces, por supuesto que la fuente de riqueza no está en ver que el costo sea el más bajo, está en que el negocio sea un negocio como la gente y genere mucho flujo de dinero. Pero una vez que está dado eso, sí se puede trabajar en qué me conviene, que toda la plata venga de este lado, que toda la plata venga del otro. Bueno, hoy nos vamos a dedicar un poco a esta disyuntiva. Pero en principio, pues si no después va a ser imposible que entiendan lo que viene, me paro acá un minuto y digo, ¿se entiende esto? Esto de ahora. Vale preguntar, ¿eh? Nadie pregunta nada, es muy sospechoso. No, no, sí, hasta ahí se entiende. ¿Hasta acá va? Bueno, entonces todas las empresas, ustedes analizaron, o por lo menos vieron balances Vamos bien por bien, ahora. vieron balances de empresas que son grandes, pero si van a empresas que son más chicas, también se van a encontrar con que todas tienen deuda. Así que, amén de que por ahí necesitaban en algún momento dinero, van a ver que es saludable tener alguna proporción de deuda, desde todo punto de vista. Primero porque amplía el capital que puede invertir, pero aunque no pasara eso, también va a ser favorable hasta cierto punto. Eso vamos a ver hoy. ¿Sí? Bueno, acto seguido que presenté todo esto clase pasada que no estuvimos cara a cara nosotros, me fui para el lado de cómo se determina que el accionista, yo acá puse un número, el accionista quiere 14. ¿De dónde sale que quiere 14%? ¿Cómo es que se establece que quiere 14? ¿Qué le pregunto y él dice lo que se le canta? Bueno, no. El accionista lo que va a hacer es, en base al riesgo que asume, va a pretender una rentabilidad. Y hay un modelo que lleva, si quieren, les doy los 4 meses nada más que de ese modelo, y ahora vamos a hacer unos 15 minutos, así que es una pasada muy por arriba, pero hay un modelo que se llama CAPEM, que es universalmente utilizado, o sea, en todo el mundo se utiliza ese modelo, de hecho, si no se metieron en internet, que deberían haberlo hecho para ver el tema de de la bolsa, de las acciones, yo me voy a meter ahora y van a ver que aparecen todos los datos que salen acá. Hay un modelo universal que mide el riesgo de cada negocio que uno haga, ¿sí? Y en base a esa medida de riesgo se va a establecer cuál es la rentabilidad pretendida. Ese modelo se basa en el mercado norteamericano, primero porque se creó ahí, y segundo porque se basa en, o sea, los datos que se obtienen, que se toman como fundamento, como base de todo, son de la bolsa norteamericana. ¿Por qué no se usó otra bolsa? Bueno, ya les dije, primero porque se creó ahí el negocio. No se puede hacer con la bolsa alemana, sí se puede hacer, pero tiene que ser una bolsa de comercio lo suficientemente grande, es decir, con decenas de miles de acciones cotizando y con cientos de miles de millones de dólares por día de operación. Porque si no es así, cualquiera que va y hace algo, una cosita cualquiera, como pasa en la bolsa de acá, salta por el aire todo. Tienen que estar todos los sectores representados y con muchas empresas cada una, y no hay muchas bolsas que cumplan con esos requisitos. Y entonces se toma el modelo como si uno fuera a hacer el negocio en Norteamérica. Después, ¿qué pasa? En Estados Unidos va, concretamente. Después, vamos a ver hoy cómo se trae eso a Argentina, y es de la misma manera que lo hace un suizo para hacer este modelo en su país, un alemán para hacerlo en Alemania, un japonés, un mexicano, un brasilero, todo el mundo usa este modelo, ¿sí? Toma como base el mercado norteamericano y después lo adapta. En Europa puede hacerse, y a veces se hace, con la bolsa alemana, pero todo el mundo, si ustedes tuvieran ganas, si yo y se ponen a investigar, y empiezan a ver proyectos de inversión de España o de cualquier otro lado, todos refieren a este modelo, en definitiva, ¿sí? Bueno, al fin de cuentas, lo que se vio después de esto es cómo se determina que esto es 14 y no 18, 25 u 8, ¿sí? Y el modelo, como les dije,
Se llama modelo de evaluación, voy a volver para atrás. Se llama modelo de evaluación, esperen, voy a hacerlo más rápido. Se llama modelo de evaluación por esto. Porque para hacer esta cuenta necesito una tasa de descuento acá abajo, y cuando tengo esta tasa, entonces puedo evaluar, calcular el valor de algo. Entonces el modelo se llama modelo de evaluación de activos financieros, porque lo que va a proveer es la tasa esta, pero del accionista nada más. Pero el accionista también puede calcular, y lo hace, cuánto debería valer la acción. Y lo hace de la misma manera que la empresa calcula cuánto vale un proyecto. Así que, pero por eso se llama modelo de evaluación. El resultado va a ser una tasa, pero esa tasa sirve para descontar. Entonces, ¿en qué se basa este modelo? Como les dije, se para en el mercado norteamericano y va a armar esto con 3 componentes. Esto no sé si estaba en la clase anterior, así como lo voy a decir ahora, pero de última sumará y si no será una repetición, pero cortita. El planteo es este. A cualquier negocio, como dije antes, uno dice, bueno, yo voy a pretender una rentabilidad de acuerdo al riesgo que corro, ¿sí? Entonces, en principio, voy a poner un número cualquiera. Supongamos que hubiera una inversión que no tuviera ningún riesgo, ¿sí? O sea, ninguno. Ninguno es, estoy seguro que van a pagar, estoy seguro cuándo, estoy seguro cuánto, y aparte tiene una característica técnica que no voy a entrar ahora en detalle, pero digamos, tengo que tener esas 3 cosas aseguradas. ¿Qué inversión en el mundo uno está seguro que va a cobrar cuándo y cuánto? Bueno, no es por hablar mal de nosotros, pero la verdad es que acá en Argentina ha pasado que uno hace un plazo fijo que parece seguro y después, por X motivo quizás ajeno al banco, no termina cobrando el dinero que había puesto en el plazo fijo, compra un bono entonces del Estado que tiene la máquina de hacer dinero y resulta que tampoco eventualmente se ha cobrado algunas veces, así que claramente acá no habría ninguna inversión para hacer que fuera segura. Comprar acciones no es seguro porque nunca sé si voy a ganar o perder ni cuándo va a pasar esa cosa. Bueno, en definitiva, hay una inversión que a nivel mundial se toma, es una cuestión de fe, como totalmente segura, o sea, libre de riesgo. Esa inversión son los bonos del Tesoro norteamericano. Esas son letras del Tesoro. En inglés se llaman T-bills, T-bills. Acá existen, llaman letes. Alguna vez alguien las habrá escuchado, capaz, y si no se entera ahora, pero lo googlean y va a salir. Letes son letras del Tesoro, pero el Tesoro nuestro, ¿sí? El Tesoro norteamericano tiene la máquina de fabricar dólares, no pesos, ¿sí? Y se toma eso como base. Entonces, los bonos del Tesoro norteamericano, que ustedes, cualquiera de ustedes puede comprar hoy a la noche sin problema, se mete en cualquier portal de inversión o en su banco y compran, tiene un rendimiento bajito, 1 y pico en este momento, 1 y pico % anual, ¿sí? Pero se consideran totalmente seguros. Entonces, yo voy a poner un número redondo, supongo que fuera 2% que rinden los bonos del Tesoro estos, ¿sí? Si ustedes van a invertir en un negocio cualquiera, en Estados Unidos, para no entrar en el tema de Argentina, Brasil, Suiza, lo que fuera, en Estados Unidos, fueron a invertir en Estados Unidos en cualquier negocio, no en un bono de estos que no tiene ningún riesgo. Cualquier otro negocio, por ende, entonces tiene riesgos, ¿sí? Entonces, en principio, yo digo, bueno, ¿por qué motivo un negocio X uno le va a pedir 10% de rendimiento y al bono del Tesoro norteamericano solo 2? Bueno, claramente porque uno tiene riesgo y el otro no, ¿sí? Ahora, si eso que es riesgoso rinde un 10% y lo no riesgoso rinde 2, ¿cuál es el premio que estoy recibiendo por arriesgarme? ¿10%? El 8. ¿U 8? El El 8. 8. Bueno, entonces ese es el segundo componente, que lo llama prima de riesgo. Entonces yo podría decir así, para armar la rentabilidad que yo pretendo de cualquier negocio, me voy a parar en, quiero ganar lo que se gana sin correr riesgo, vamos a tomar los bonos del Tesoro norteamericano. Y después voy a sumar un premio por correr riesgo, ¿sí? El modelo va de cosa macro a micro y en principio, como les dije que era el mercado norteamericano, va a decir, bueno, supongo que yo voy a invertir en el mercado norteamericano. ¿Cómo se invierte en un mercado entero? Se puede hacer también. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es comprar, invertir. Yo podría comprar una acción, aquella, otra acción, lo que fuere, o directamente comprar el índice, que en este caso, en el nuestro, por ejemplo, sería el Merval. No sé si saben lo que es el Merval, si no se los explico ahora, pero cualquiera que haya participado del TP debería saberlo. El Merval es el índice que nosotros tenemos acá, que es representativo de lo que le pasa a la Bolsa de Comercio acá, que se supone que es representativo de lo que le pasa a las empresas en Argentina,
lo único que no es cierto en absoluto, porque hay 150 acciones nada más cotizando en la bolsa nuestra, y hay cientos de miles de empresas, así que no es representativa para nada. Pero uno podría, a través de un broker o lo que fuera, o si tuviera muchas ganas lo podría hacer solo, pero hay que ir a comprar a través de un broker a la bolsa, no se puede ir a gritar ahí a la puerta, invertir en el índice, ¿sí? En el Merval. Y después si al país le va bien, el Merval sube y yo ganaré, y si al país le va mal, el Merval baja y perderé. Y lo mismo puedo hacer con cualquier país. Puedo invertir en el mercado norteamericano, en el brasilero, en el suizo, lo que fuera, simplemente invirtiendo en el índice, ¿sí? Bueno, el índice norteamericano es el Standard & Poor's 500, S&P 500, que son las 500 empresas más grandes en cuanto a valor de mercado de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo podría invertir, y de hecho tengo el dato y aparece en todos lados, hoy sí los voy a mostrar, de cuál es el rendimiento del mercado norteamericano, ¿sí? Entonces, para hacerla fácil, supongamos que el rendimiento del mercado norteamericano fuera 10%, para hacer números fáciles, ¿no? Y los bonos del Tesoro norteamericano también 2%, todos dólares, ¿no? Entonces yo podría decir que si invierto en el mercado norteamericano, tengo 2% por no correr riesgo, más un 8% por correr riesgo. ¿Hasta ahí va? Sí, perfecto. Bueno, ahora suponete que yo no quiero invertir en el mercado norteamericano en todo. Quiero invertir en el negocio de gastronómico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé, en principio, si el riesgo del negocio del sector gastronómico es igual al riesgo de todo el mercado entero. ¿Por qué? Porque el mercado tiene todos los sectores, ¿eh? Es el petroquímico, hay, no sé, como 70 sectores diferentes o más, o 100, y claramente el mercado es un promedio de todo eso, es lo que le pasa al país entero, pero lo que pasa al país entero no es necesariamente lo que le pasa a los que tienen un restaurante, me siguen, ¿no? O sea, la actividad gastronómica puede ser más riesgosa que el promedio o menos riesgosa que el promedio. ¿Cómo lo sé eso? Bueno, se sabe. Ahora les voy a mostrar muy por arriba cómo se sabe, pero se sabe. Entonces, suponiendo que el negocio gastronómico, que desconozco totalmente esto si es así o no, fuera más riesgoso que el promedio de todos los negocios, ¿sí? Alcanzaría con el 2 más el 8, siendo que el 8 era por el promedio de todos los negocios y yo voy a ir a uno que es más riesgoso que el promedio, ¿alcanzaría ese 8 de premio a la hora de establecer cuánto quiero que rinda mi negocio? Si voy a No, invertir en el cuanto más sector, riesgoso, tendría que ser más premio. tendría que ser más. Entonces, lo que se va a ampliar, de acuerdo al sector a donde yo vaya a invertir, es la prima de riesgo. El 2% queda como base, pero 8 va a ser poco si el negocio es más riesgoso que el promedio, y al mismo tiempo 8 va a ser mucho si el negocio fuera menos riesgoso que el promedio, porque claramente el mercado entero me da un promedio de todo, y para que haya, cuando yo tengo que algo es el promedio de todo, hay cosas por arriba y hay cosas por abajo. No mitad y mitad, pero hay cosas por arriba y cosas por abajo. Entonces, de acuerdo, si mi negocio es más riesgoso o menos riesgoso que el promedio, yo esa prima de riesgo, ese 8%, lo voy a aumentar o lo voy a disminuir. Entonces, evidentemente, lo voy a tener que multiplicar por algo. Para aumentarlo, se lo multiplica por 1, algo, o 2, o 3, o 4, lo que fuere. Y para achicarlo, porque 8 es mucho por ahí, se lo multiplica por 0, algo. Pero tiene que haber un multiplicador ahí que agrande ese premio por riesgo o lo achique, de acuerdo a si el negocio es más riesgoso o menos. Ese multiplicador es beta, que es el tercer componente de este modelo. Yo, para poder usar este modelo, necesito saber cuánto rinden los bonos del Tesoro, cuánto rinde el mercado norteamericano entero, y necesito saber el beta. Y el beta no es el del mercado, porque el beta del mercado es 1, porque lo multiplico por 1 a la prima de riesgo, no necesito ni aumentarla ni achicarla. Ningún negocio tiene el mismo riesgo del mercado todo. Hay más riesgosos y menos riesgosos, así que el beta va a ser más que 1 o menos que 1 para cualquier negocio que yo encare, ¿sí? Bueno, con esos tres datos, yo puedo calcular qué rentabilidad le pediría a un negocio si lo voy a hacer en Estados Unidos. Y después vamos a ver cómo hago para agregarle una cosa más en el caso de que no sea en Estados Unidos. Pero en principio voy con esas tres cosas, ¿sí? Bueno, esto es como para que se entienda un poco el tema de más riesgoso o menos riesgoso. Aclaro que todas las cuentas que voy a hacer hoy, o casi todas, ustedes no las van a tener que hacer. Yo las voy a hacer acá para ponerle números a algo concreto. Algunas sí, otras no, ¿eh? Las anteriores, por ejemplo, las de los promedios, eso lo van a tener que hacer en el futuro, no para el examen. Pero acá, por ejemplo, esto es la bolsa de acá. Pero yo puse muchos ejemplos de la bolsa de acá, porque si bien no es representativa de la Argentina, entonces no me sirve para
para usar el modelo, ciertas cosas básicas de fondo se cumplen en este mercado y en todos, por más pobre que sea el mercado. Y una es esta. O sea, yo podría sacar una media estadística, la misma que se saca para Estados Unidos, la podría sacar para acá. Lo que pasa es que para acá no es representativa, ¿sí? Esto más oscuro es el mercado todo, el Merval, ¿sí? Y las de otros colores son estas acciones que están acá. Colminetti, Central Córdoba, Cresud, IRSA, bueno. Son de distintas, digamos, rubros. Y estos son un montón de años. En el medio años claramente malos, bueno, pero tampoco eran mucho mejores los anteriores. Bueno, sube, baja, como cualquier dibujito de eso de la bolsa que uno puede ver, ¿sí? A mí lo que me importa que vean acá es esto. Fíjense la línea roja esta, no sé si la distinguen ahí, el que está con el teléfono no va a ver nada, pero bueno, después lo ve al otro lado y lo amplía. La línea roja esta, ven que cuando el mercado rinde esto, ni siquiera puse los números acá, ¿no? Pero más arriba, más rendimiento, ¿no? Cuando el mercado sube esto, la línea roja sube hasta acá, mucho más. Sigue más o menos el dibujito, pero ven que exagera en general lo que le pasa al mercado, siempre está por arriba. Ahora, cuando el mercado baja, entonces está más abajo. Bueno, eso significa que esa acción roja es más volátil que el promedio del mercado. Cuando el mercado se mueve un poquito, esto se mueve un montón. Cuando baja un poquito, baja un montón. O sea, es así la de este activo y la del mercado es más tranquilita, ¿sí? Bueno, con esa medida estadística, que se las voy a mostrar ahora, pero no tienen que sufrir con eso, o sea, es una medida exacta, estadística, se establece cuál es la relación entre los rendimientos del mercado y los rendimientos de un activo cualquiera, y en base a eso se va a calcular el beta. Acá les voy a mostrar, bueno, ya si el que vio el video ya lo vio. Esta es bueno, esto es viejo, ¿no? Son 5 años, pero todos del siglo pasado. Asindar, una empresa del rubro de los aceros y demás. Este era el rendimiento de la bolsa, por cuatrimestre o creo que por mes, está hecho acá. Sí, o por bimestre, bueno, no sé. El rendimiento de la bolsa es el rosa. Sube, baja, sube, baja, sube, baja durante todos estos 5 años. El amarillo es el de esta acción. Mucho más arriba y mucho más abajo. Casi siempre exagera lo que le pasa al mercado. Acá se nota un poco más que la bolsa hace esto y el activo hace esto, mucho más, ¿sí? Entonces está claro que es más riesgoso invertir en Asindar, o era más riesgoso invertir en Asindar que invertir en la bolsa. ¿Por qué? Y porque está claro que acá festeja como loco, pero acá llora un montón, y eso que está cortado, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de cuánto rinde, estamos hablando de qué tan dispersos están los resultados, qué tan volátil es una acción. Bueno, de esta relación, mediante covarianzas y demás, cosa que a ustedes no los afecta en absoluto en la práctica, se saca el beta. Y en este caso, haciendo la cuenta esa, que les digo, no la vamos a hacer, yo se la voy a mostrar ahora, pero no es algo que ustedes la tengan que hacer, lo que se establecía acá, que de todo esto, no todos los días ni cada día, pero en promedio, cada vez que el mercado subía 1%, Asindar subía 1,8%. Ahora, cuando el mercado baja 1%, Asindar bajaba 1,8%. Es decir, exagera un montón. Entonces, de esta medida, acá está está a propósito este dato puesto así para que se entienda, el beta de Asindar, si es que se pudiera calcular con el mercado local, cosa que no es válida, sería 1,8. Es decir, cualquiera sea la prima de riesgo del mercado, como Asindar exagera en un 80% para arriba o para abajo, habría que agregarle un 80% más de prima de riesgo. O sea, hay que multiplicarlo por 1,8. Y el beta sería, como les dije, más que 1,8 porque es 80% más riesgoso que el mercado. Así que si voy a invertir en Asindar, el premio que yo voy a pretender es mucho mayor a que si invirtiera en el mercado argentino, ¿sí? Y esto se hace con todas las acciones de todos los lugares del mundo. No es válido el nuestro, yo lo hice acá con la intención de ver que se puede calcular, pero como les dije antes, no es representativo porque nuestro mercado es muy chico y se opera muy poco dinero por día y cualquier persona que haga una inversión fuerte va a hacer saltar esto por el aire, entonces no. Profe, sí. esto es lo que después te agarran los bancos y que te ofrecen los fondos de inversión con acciones más riesgosas y menos riesgosas. Que Claro. por ejemplo te juntan alguna energética con, no sé, con... Sí. Bueno, no vamos a ver acá armar carteras, pero el armado de carteras incluye esto, una medida estadística de las correlaciones y demás, con la idea de combinar activos que se muevan en contra. Yo te voy a pasar a una cosa súper sencilla, no tan estadística, tan matemática ni nada, y voy a ir a las cosas que decía la abuelita, ponele, ¿viste? Cuando dice, no ponga todos los huevos en la misma canasta, eso lo escucharon todo el mundo, ¿o no?
Vale para la vida eso incluso, no solo para la bolsa. Bueno, acá es lo mismo. Si vos todo tu dinero lo tenés en el sector petroquímico, por ejemplo, si ese sector le va bien, genial. Ahora, y si le va mal, perdés todo. Entonces, lo ideal sería invertir en el sector petroquímico y en otro, ¿sí? ¿Y cuál otro? Y voy al sector petrolero, y es más o menos lo mismo. Me seguís, se parecen un montón. Es otro sector, pero se parecen un montón. Y bueno, ¿no? Entonces voy a, no sé, al de las estaciones de servicio, que no son las petroleras. Estás en la misma. Entonces, ¿qué sería mezclar? Diversificar, que es lo que se llama bajar el riesgo. Y comprate una acción que sea de un sector que no tenga nada que ver. No sé, qué sé yo, papeleras, bancos, ¿me entendés? Ahora, lo ideal a la hora de bajar el riesgo es que se compensen, que las veces que uno sube un montón, el otro vaya para el otro lado, cosa que vos te perdés los picos, pero también te perdés las bajas. Cuando el otro baja, este te lo va a compensar. Entonces, de esa manera disminuís el riesgo. Y con ese criterio se arman las carteras, y cuanto vos más riesgoso seas, te sacan un perfil, los bancos primero tienen que llenar una encuesta, sale siempre moderado, eso casi siempre, el resultado. Eh, Cuanto más riesgo, o sea, menos averso al riesgo seas, te van a proponer cosas más arriesgadas, con mayor premio, pero también mayor posibilidad de perder, ¿no? Obviamente, porque de eso se trata el riesgo. No es solamente cobrar un montón, es que a veces perdiste, ¿sí? Y cuando pierdes vas a perder mucho, ese es un poco el planteo. Pero sí, tiene que ver con esto, ¿sí? Eh, bueno, así que esto en el mercado de acá no se puede hacer así tan simple porque es la diferencia entre hacer las cosas con una muestra no representativa o con una población de algo. Entonces, pero bueno, a los efectos prácticos de verlo sirve. La modalidad de cálculo me lo voy a pasar rapidísimo esto ahora, porque no quiero marear, lo voy a pasar súper rápido. Tiene que ver con calcular la covarianza entre lo que rinde, lo que yo estoy analizando y lo que rinde el mercado, en determinados, esto puede ser días, semanas, meses, años, como lo pueda medir. Esto lo pone en el Excel y sale con fritas en 2 minutos. Y hacer covarianza sobre varianza del mercado. Las dos cosas están a un clic del Excel. El problema son los datos, ¿no? Tienen el beta. Entonces, si la cosa fuera así, ven que lo celestito excede al mercado todas las veces, el beta de esto sería 1,25. Simplemente porque excede al mercado. Acá dibujé todas buenas, pero si tuviera malas, excederían las malas también, ¿sí? ¿Y dónde saco estos datos? Bueno, ese es el problema. Por eso se hace este modelo se basa en acciones que cotizan en bolsa, donde yo tengo el rendimiento diario de la acción. Entonces yo tomo 3 años para atrás y tengo 1000 resultados de estos para hacer realmente algo que sea una población, no una muestrita ínfima y que la medida estadística sea representativa, ¿sí? Así que la cuenta acá termina siendo esta, no la van a tener que hacer, el beta lo van a tener de dato ustedes. Pero el tema es que el beta está determinado estadísticamente, entonces van a ver, por ejemplo, pero me voy a meter acá a ver si. Voy a venir acá, si ustedes entraran a Yahoo Finance o cualquier portal ¿cómo se llama?, de finanzas, van a ver que aparecen voy a poner a ver, que aparecen estas medidas. Pero esto es IBM, bueno, el mercado norteamericano, pero acá también aparece, ahí está beta, ¿ven? Beta, 5 años. Entonces esto toma 5 años para atrás de rendimientos mensuales y los compara contra el mercado norteamericano, que es el estándar Poor's que le dije yo antes. Y este es el beta. ¿Por qué aparece en el portal acá de Yahoo el beta? Porque la gente hace las cuentas con este modelo que estamos viendo acá, que se arma así finalmente. Así, acá tengo los bonos del tesoro, acá tengo el rendimiento del mercado norteamericano, la diferencia es la prima de riesgo, o sea, la diferencia entre lo que rinde el mercado todo y el bono del tesoro es la prima de riesgo, y el beta es ya yendo a cada cosa en particular, ¿sí? Cada acción tiene su beta, cada sector tiene su beta, y así se calcula lo que un accionista pretende. Esperen que me fui de acá y ahora me está queriendo entrar, ahí está. Entonces, hay un método científico probado que lo usa, es muy extendido mundialmente, y por eso aparecen estos datos en estos portales, ¿sí? Y hay algunos que algunos usaron para calcular la rentabilidad por acción, por ejemplo. Este usó alguno, el earning per share o beneficio por acción en castellano. Esto no es una tasa, es plata. Esto es $5.98, digo por las dudas. Así que, bueno,
El dividendo también está en dinero, pero es importante porque los accionistas cobran dividendos. Bueno, después lo vamos a ver cuando veamos más el TP. Bueno, esto es la parte del KPM, esto es lo que le digo que se ganó, el que hizo este modelo se ganó el premio Nobel, y el que hizo el de las covarianzas se ganó otro premio Nobel más. Hay para dar 120 horas de clase de esto nada más, pero lo vamos a simplificar a que se entienda el concepto, y esto me daría cómo calcular la rentabilidad de un negocio que yo quiero hacer en Estados Unidos. Pues estoy tomando el bono del Tesoro norteamericano, el rendimiento del mercado norteamericano y el beta, que van a ver que lo voy a sacar también del mercado norteamericano. Después hay una adaptación al mercado argentino que la vamos a ver hoy. Pero en principio, estos serían los componentes de la rentabilidad del accionista. Entonces, supongamos, o no supongamos, creo que lo tengo calculado, no sé si lo tengo calculado, a ver, espera. Bueno, ahora venía el cálculo de ¿ves? Pero antes de esto, voy a cerrar acá. Supongamos que esta cuenta me hubiera dado, no sé, el 14% ese que había puesto al principio de la exposición de hoy. 14% en dólares. Bueno, la empresa en la cual yo, accionista, invierto, del otro lado, yo lo veo como una rentabilidad. O sea, yo quiero una rentabilidad del 14%. Para la empresa eso es un costo. De cada peso que yo ponga, la empresa me va a tener que dar a mí 14 centavos por año, si me quiere mantener, porque si no me voy a ir a otra, ¿sí? Porque, en definitiva, si la empresa cotiza en bolsa, yo soy libre de vender esa acción y comprar otra, no tengo ningún problema, ¿sí? Entonces, de eso se trata el costo del capital propio de la empresa. Los accionistas que ponen dinero en el negocio pretenden una rentabilidad, no es gratis ese dinero para la empresa. Y ahí sale uno de los dos componentes de la estructura capital, que es el costo del capital propio o rentabilidad del accionista. Ahora vamos a ir por la otra, por la tasa que me cobran los acreedores, que esa es fácil, porque uno pregunta y el acreedor dice, bueno, te cobro 15%, 17, 28, lo que fuera. No tengo que meterme en esto. Es un dato, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo se trabaja eso. Sería el otro componente para calcular finalmente el WACC, ¿sí? Y ahí arranco con lo nuevo, digamos. Pero en principio, más o menos, estamos acá en el bote y no digo que estemos contentos, ¿eh? Va, paso. Sí. Esa es la actitud. Bueno, vamos acá. Esto es importante y requiere de algún conocimiento contable, y si no, se enteran ahora, ¿sí? Simple igual. Vieron que la empresa al que le presta dinero le paga intereses. Esa es la renta que cobra el que presta por haber prestado. Mientras que el accionista no le paga intereses, le paga dividendos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre pagar un dividendo y pagar intereses? Bueno, contablemente hablando, el interés que la empresa paga, los intereses que paga son una pérdida. Cualquiera que haya visto, y deberían haber sido todos, los balances que metieron en el TP, van a ver que en el estado de resultados viene ventas, costos, y otras cosas, y están los intereses restando, ¿sí? Y después, bastante más abajo, viene el resultado imponible y los impuestos que la empresa tiene que pagar. Es decir, los intereses son una pérdida para la empresa, ¿sí? En cambio, los dividendos no son una pérdida. ¿Por qué? Porque de lo que se gana, la empresa le distribuye al accionista todo, una parte o nada. Así que eso no es una pérdida, eso es el dinero que el accionista se lleva por haber invertido. Pero el interés es un costo, es el costo que la empresa paga por el financiamiento, ¿sí? Entonces, el planteo va a ser así. Voy a hacer acá y voy a aclarar un par de cosas. Antes de explicar estas letras, capaz que alguno sabe, capaz que no, así yo de paso tomo agua mientras ustedes responden. ¿Alguno sabe lo que es, o escuchó algo, como dicen así, una empresa apalancada o una compra apalancada? ¿A qué se refiere con una apalancada? ¿Que no es automática? ¿Que tiene palanca? ¿A qué se refiere cuando en finanzas se dice apalancado? Apalancado no es cuando está aferrado a algo, cuando está aferrado a un valor. Esa es muy, muy, muy literal, no es cuando está aferrado a un valor. Y sería generar una deuda para poder, o sea, que entre una deuda para poder generar una inversión. Bien,
O sea, que se puede hacer una inversión. Esa es la situación. Igual después está por ver si te vas a hacer la inversión o te vas a robar la plata. En definitiva, apalancarse es tomar deuda. Que, digamos, metafóricamente, vieron que la palanca, uno hace palanca cuando necesita que sea con un fierro levantar algo pesado, no lo pongo en la mano, pongo un fierro, una piedrita y hago palanca y es más fácil. La palanca te ayuda. Digamos, esto desde la física, digo, ¿no? Bueno, tomar deuda te ayuda, digamos, te aporta un capital como para hacer algo si es que no lo podías conseguir por otro lado. En definitiva, no importa si es bueno o malo más o menos, ni para qué se va a usar, se le llama apalancamiento al endeudarse. Una empresa apalancada es una empresa que tiene deuda y por ende una empresa desapalancada es una empresa que no tiene deuda, ¿sí? Lo mismo cuando, por ahí habrán escuchado incluso en alguna película, una compra apalancada es tomar un préstamo para comprar otra empresa, ¿sí? O sea, no lo hice con mi dinero. Me prestaron la plata y compré otra empresa. Como que lo podría haber hecho cualquiera, digamos, porque con plata prestada, bueno, no le prestan a cualquiera, ¿no? Pero, bueno, como pasa en todas las finanzas, en todos los libros y demás, nada va en castellano, entonces no va a aparecer apalancada en ningún libro. Por ahí sí en el texto, pero cuando se tiene por una sigla, se acabó, ya no es más en castellano. Entonces, apalancado o apalancada en inglés se dice leverage, ¿sí? Con L al principio, así que empresa L sería empresa endeudada. Y empresa U sería unleveraged, desapalancada. Entonces, de ahora en adelante, U es sin deuda, L es con deuda, para que lo tengamos así como parámetro, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es algo muy cortito, muy simple, pero que tiene un concepto importante de fondo que conviene que pregunten todo lo que no entiendan. Esto es como un cachito de un estado de resultados, ¿sí? Por supuesto que la empresa U sin deuda, deuda tiene cero. Pues voy a parar para hacer los números de acá, ¿eh? ¿Qué es el EBIT? El EBIT es en inglés lo que es la utilidad antes de impuestos e intereses, ¿sí? UAII, en algún caso también se le pone resultado. ¿Qué sería el bruto? No, el bruto viene antes. Y hay, o sea, no me quiero meter en el tema contable porque la verdad es que el tema contable es un dato y a nosotros no nos interesa la contabilidad, pero, por ejemplo, tenés un montón de resultados que puede ser. Hay resultado operativo, resultado bruto, y después vienen las amortizaciones, está el EBITDA, o sea, el resultado de interés, impuestos y amortizaciones. Hay un montón de resultados. Este sería el último que aparece, y abajo de esto que van a aparecer intereses, está ahí es de intereses, y T es de taxis, intereses e impuestos. Entonces, la utilidad alta de intereses e impuestos viene después del resultado bruto, porque entre el resultado bruto y esto, por ejemplo, están las amortizaciones, ¿sí? Los gastos comerciales, hay un montón de cosas, ¿sí? Pero en definitiva, lo que me importa a mí acá, esto EBIT es muy utilizado, así en inglés, ¿sí? Pero es utilidad antes de intereses e impuestos. Eso en inglés, earnings before interest and taxes. ¿Esto qué es lo que separa? De acá para arriba no está escrito nada, no están ventas, costos, gastos comerciales, gastos de administración, no está nada de eso, pero de acá para arriba está el negocio. De acá para abajo es algo extra negocio. Los intereses no tienen nada que ver con el negocio. Yo pago intereses si me endeudé, y si no, no, y el negocio vende lo mismo. No cambia nada, ¿sí? Si la plata la puse yo, me la prestaron. Y los impuestos son extra negocio también. Entonces, el EBIT sería todo como le fue a la empresa, ¿sí? Y acá para abajo es lo que me interesa analizar a mí. Si pagar intereses es bueno o malo más o menos, qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, este sería, entonces, en castellano, la utilidad o el resultado antes de intereses y antes de impuestos. Acá hay un subtotal que viene después, porque cuando uno le resta los intereses acá, la I esta se va y queda earnings before taxes, o utilidad antes de impuestos, o resultado imponible. Y sobre esto se calcula el impuesto a las ganancias, ¿sí? Yo puse 40% acá para hacer un número fácil. La tasa será la que sea, de acuerdo al país y a la actividad que uno realiza. Pero lo que quiero que entiendan acá, y díganme si no, es, me ahorré poner las ventas, todo lo que fuera, porque no importa si la empresa pidió mucho prestado o poquito, no va a vender más, porque el dinero con el cual montó el negocio haya sido todo prestado o todo lo puse yo. El negocio es el negocio y vende lo que vende, independientemente de si el dueño puso toda la plata o pidió la mitad prestada. ¿Me siguen ahí? O sea, no va a cambiar la naturaleza del negocio por de dónde vino el dinero. El negocio es el negocio. Si yo tengo un restaurante, es la gente que viene a comer y nadie, no sé si a ustedes alguna vez se sentaron a comer y le preguntaron al mozo, dígame, el dinero para armar esto, ¿era del dueño o pidió algo prestado del banco? Porque depende de eso, pidió un bife chorizo o unas pastas. Nada que ver, ¿sí? O sea, a nadie le interesa
de los clientes, de dónde salió el dinero para hacer el negocio y va a vender lo que tenga que vender, sea bueno, malo, más o menos, ¿sí? Entonces, no vamos a discutir el negocio en sí, sino la parte de abajo. ¿Qué pasa si la empresa tiene deuda y qué pasa si no tiene deuda? Porque ahí sí hay una diferencia. ¿Hasta ahí va? Sí, sí. Bueno, si la empresa no tiene deuda, deuda cero, intereses cero entonces. Entonces, si no tiene intereses, el EBIT, que es antes de intereses e impuestos, y el EBT, que es antes de impuestos, son la misma cosa, pues el resto cero de intereses, y el 40% de lo que la empresa ganó, lo va a tener que pagar de impuestos a las ganancias, y finalmente acá va a tener el resultado neto, que sería 720. ¿Hasta ahí estamos? Este es el 40% de los 1.200, de estos de acá. ¿Estamos bien? Sí. Bien, ahora vamos con la empresa con deuda. Voy a suponer algunas cosas acá, que no vienen al caso. Supongamos que la empresa esta, del dinero que usó para generar todas las ventas que ni siquiera están puestas acá, se endeudó en 4.000, lo que fuera, dólares, millones de dólares, no importa, 4.000. Como dije antes, que tenga mucha o poquita deuda no cambia el resultado. Al negocio le fue bien, malo más o menos, pero si pagara 10% de interés por estos 4.000, tendría que pagar 400 pesos de interés acá, que antes no tenía porque no estaba endeudada. Así que al negocio le fue igual, pero ahora hay que pagar 10% de intereses, por ende se ganaron 800 nada más, porque como les dije se considera una pérdida, y sobre estos 800, que es el resultado imponible, ahora hay que pagar impuestos, el 40% de esos 320, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene de malo y qué es lo que tiene de bueno esta segunda parte en relación a la primera? Tiene una cosa de malo y una de bueno, supuestamente. Que pagas intereses, pero pagas menos impuestos. Bien, que pago intereses es una mala, supuestamente, y una buena es que pago menos impuestos. Bueno, esto van a ver que no es en absoluto malo, pagar intereses. Profe, eso Ahora, puede ser que se dé cuando hay empresas que medio como que estipulan con los impuestos que tienen que pagar y se endeudan. sí, O sea, si la diferencia de intereses es más chica que el impuesto que tiene que pagar, usan esa plata que pidieron prestada para otra cosa. O sea, es costo de oportunidad, supongo. sí, no es especulan. Eso es un trabajito que hay para hacer, que es un poco lo que vamos a ver hoy, con la estructura de capital. O sea, a mí me va a convenir endeudarme hasta cierto punto y después ya no me va a convenir más. Ahora, volviendo a lo que es bueno y lo que es malo, acá uno dice, no, es malo pagar intereses. Sí, pero ten presente que este negocio que antes vos habías puesto, que yo, poner que fuera 8.000 el total de la inversión y las habías puesto todo vos, ahora pusiste solo 4.000. ¿Qué pretendés? ¿Que el que te puso los otros 4.000 no se lleve nada? Algo se va a llevar. Así que este sería lo que le debe pagar por haber puesto plata. Como vos también te vas a llevar dinero de tu negocio. Así que esto no es ni malo ni bueno. Lo que sí es bueno es esto. Sin tener deuda, la empresa tenía que pagar 480 pesos de impuestos. Con deuda, la empresa tenía que pagar 320 pesos de impuestos. Y esto es el ejemplo de, que capaz lo hayan escuchado, y si no, bueno, lo van a escuchar ahora, pero en muchos casos, Mogliani y Miller, que son los que primero trabajaron con este tema en los años 60 del siglo pasado, obviamente, cuando tenía que explicarlo muy sencillo, ponían el ejemplo de la pizza. Yo voy a poner el ejemplo de la pizza y voy a redondear los números. Acá sería esta situación. Hay una pizza de 10 porciones, vamos a hacerlo para que sea fácil, de 10 porciones. Esos serían estos 1.200, 10 porciones de pizza. No hay acreedores, así que las 10 porciones de pizza son para mí, que soy el dueño, ¿está bien? Ahora resulta que el gobierno, porque así es la vida, viene y se lleva 4 porciones. Entonces a mí me quedan 6, ¿ok? Pagué por todo y me quedan 6 porciones de pizza. ¿Estamos bien? Sí. ¿Está? Bueno, esta otra situación, hay 10 porciones de pizza, porque es la misma pizza. O sea, no cambia la pizza, o sea, el negocio no cambia. Pero ahora invité a alguien, ¿sí? Invité a alguien a comer y se va a llevar una parte, ¿ok? Lógicamente que va a pagar por esa parte, así que eso no me preocupa. Y de la que me quedaba para mí, que eran, no sé, 6 porciones o lo que fuera, vamos a poner que fueran 8, así estoy ahí, el gobierno se lleva 3 ahora, no 4. Estoy redondeando los dos números estos, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que de la parte que yo pagué, el gobierno se llevaba 4 porciones antes y ahora se lleva 3. Entonces yo tengo una porción más para comer. ¿Por qué? ¿Porque la robé? ¿Al negocio le fue mejor? No. Hice una determinada cosa que
hace que el gobierno me cobre menos impuestos. Pero no me cobra menos impuestos porque tiene onda. Me cobra menos impuestos porque es totalmente legal que yo contabilice los intereses como una pérdida, ¿sí? Entonces, el bajar la parte de impuestos, esto es como si me dieran la plata. O sea, la diferencia entre la empresa endeudada y la no endeudada es que acá se rescatan 160 pesos y yo tengo que analizar el efecto neto de haberme endeudado, pago 400 pesos de interés al señor que me prestó el dinero y recupero 160 que hubiera tenido que pagar de impuestos. El neto de esto no es 400. O sea, el interés neto pasa a ser 240. ¿Por qué? Porque me ahorro impuestos, pago menos impuestos. Pago intereses, pero pago menos impuestos. Así que en definitiva, ¿cuánto termino pagando de interés neto de impuestos? No es 400, es 240, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Esto es muy importante. Sí. Sí, es medio un chino entenderlo, hay que tomarlo un poquitito, tranquilo, pero sí, se entiende. Bueno, pero de última, mirá, voy a cambiar una explicación más matemática, más plana, si querés. Esta cuenta se entiende de que la diferencia entre esta empresa y esta otra es, acá hay 400 pesos de interés y acá hay 160 pesos, o sea, acá hay 400 pesos más de interés, que acá no hay ninguno, y acá hay 160 pesos menos de impuestos. Sí, sí, claro. Bien, entonces, el interés que yo termino pagando como empresa, neto, del efecto impositivo, sería 240 pesos. Sí, perfecto. Perfecto. Ahora, vamos con esta, ¿eh? Si 400 pesos es el 10% de 4.000, ¿ven? O sea, la tasa de interés acá es 10%. ¿Se ve esto? Sí, sí. Cuando yo tengo que calcular el costo para la empresa, que incluye haberse ahorrado impuestos, que no tiene nada que ver con el señor que nos le prestó la plata, sería 240 dividido 4.000. Es decir que, si yo calculo la tasa de interés, que le vamos a llamar RD, porque es la rentabilidad de la deuda, ¿sí? Se calcula así. Esto era lo que había que hacer eventualmente para calcular la tasa de interés de los préstamos que la empresa tenía, salvo que lo hubieran sacado de otro lado. Bueno, esto es la rentabilidad del que me presta el dinero. El que me presta el dinero me dio 4.000, yo le pago 400, para él esto rinde 10%. Ahora, a mí como empresa no me cuesta 10%, porque yo lo que pago es 400 menos 160, 240. En relación a lo que me prestaron termina siendo 6%. ¿Por qué pasa esto? Porque cada 100 pesos que pague de interés me voy a ahorrar 40 impuestos a las ganancias. Entonces, ahí entra un concepto que es importante y es la única ventaja que tiene endeudarse, que es que genera ahorro fiscal. Yo cuando me endeudo, genero una pérdida y esa pérdida me permite ahorrar impuestos. Y sería como conseguir pizzas que antes, porciones de pizza que antes no existían, porque el gobierno se lleva una parte de lo que la empresa gana, generando una pérdida que no es operativa. No es que a mí me fue peor en el negocio fue igual, nada más que una parte del dinero para armar ese negocio no es mía, la puso otro, a quien yo le pago, pero eso, que no altera el volumen del negocio ni nada, me permite a mí ahorrar impuestos. Y como el señor que me prestó la plata, yo no lo participo de los resultados, estos 160 pesos de ahorro son para mí, no para el acreedor, ¿sí? Entonces, ahí el costo de la deuda no es igual al rendimiento de la deuda. En cambio, el rendimiento del accionista, que lo vimos antes, sí es igual al costo del accionista porque ahí no se permite deducir los dividendos de impuestos, ¿sí? Entonces, esta es la ventaja del ahorro fiscal. Entonces, esto lo podría haber calculado sin números. Si yo sé que la tasa impositiva es 40% y la tasa de interés es 10, la tasa neta o sea, el costo de la deuda o la tasa de interés neta de impuestos sería sacarle el 40% acá a todo el porcentaje que representa la deuda, es decir, que me queda 6%. Hice los números y la fórmula para que quede igual. Y entonces el WACC sería así. Tengo lo que el accionista quiere ganar, calculado con el CAPEM que vimos antes, por la proporción de dinero que uso del accionista, la tasa de interés menos el escudo fiscal, que es 1 menos impuestos, entonces el costo de la deuda por la parte que pone el acreedor. Y acá es donde se nota todavía más. Ya esto era más bajo que esto. Y ahora encima tiene ahorro fiscal, entonces evidentemente la deuda es mucho más barata que el capital propio. Y si ustedes tienen que bajar un costo, ¿sí? Y tienen, le voy a poner un ejemplo que ya creo que lo puse en la otra clase de la otra vez, ¿no? Pero si ustedes tienen que comprar, vamos a poner cosas así, ¿no? Agua, ¿sí? Mineral, por ejemplo, o lo que fuere. Y tienen un proveedor que les cobra 100 el litro y otro que les cobra 40 el litro, ¿sí? Obviamente dice, voy a comprarle todo al que tiene 40, al que me vende a 40 el litro. Bueno, eso está genial cuando uno compra agua o cualquier otro insumo.
a la hora de ver cuánto del capital de la empresa es deuda y cuánto es capital propio, es imposible que sea 100% deuda. No existen empresas todo deuda, sin patrimonio, porque eso es una empresa quebrada y entonces los acreedores pasan a ser dueños y otra vez estamos en 100% patrimonio, ¿sí? Entonces supongo que sí o sí le tengo que comprar algo al que me cobra 100. Bueno, la idea sería, le voy a pedir lo menos, voy a comprar lo menos que pueda de eso que sale 100 y el resto lo voy a cobrar del otro que me sale 40, porque el promedio entonces al final de lo que me costó el agua no es ni 100 ni 40, está por ahí por el medio. Pero me conviene tener más componentes baratos que caros, ¿sí? En general, cuando uno lo hace esto con bienes físicos, en general lo barato termina siendo malo y lo caro quizás también, pero bueno, menos malo. Pero a la hora del dinero, el dinero es igual. O sea, no hay un dinero de calidad y uno de no calidad, ¿sí? Dejando de lado la divisa. Que yo, si van a venir dólares de un lado y dólares del otro, el dólar prestado es tan lindo o tan feo como el dólar mío. Son dólares, y lo mismo pasa con los pesos. Entonces no hay una cuestión de que el barato es de menor calidad. Tiene la misma potencia que un dólar que puse yo, pero tiene menos costo. ¿Por qué? Porque el que me lo da exige menos rentabilidad y aparte puedo deducirlo de impuestos. Entonces, la deuda es muy ventajosa, en principio, ¿sí? Vamos a ver que esto tiene un límite, pero ¿se entiende cuál es el motivo por el cual las empresas toman deuda? Y no es especular, como decimos, por supuesto, la empresa especula con que va a tener ganancias de donde poder deducir esto. ¿Por qué? Porque si la empresa pierde, no va a tener ningún ahorro fiscal o sea, si no tengo que pagar impuestos a las ganancias, se acabó la ventaja. La ventaja era el ahorro fiscal. No existe más, fue. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, empeora. Vamos con esto. Voy a hacer la cuenta y que esto ya lo vimos. Me quedaría así la fórmula, ¿sí? Con todo, con el ahorro fiscal y todo. Ahora voy a hacer unos dibujitos y después voy a poner unos números. Pero esto, como les repito, es una teoría mucho más avanzada y desarrollada. Nosotros la pasamos por arriba, pero el concepto de fondo tiene que estar. Y como dije al principio, para lo que entraba más tarde, la parte teórica, lo que estoy hablando hoy, entra en el parcial, no las cuentas. La parte teórica entra, la idea general, ¿sí? Bueno, esto son ejes, obviamente. Este es rendimiento y ratio de endeudamiento, y este es valor y ratio de endeudamiento. Rendimiento es tasa, valor es pesos, ¿sí? Ratio de endeudamiento es D dividido E, así se representa el ratio de endeudamiento, y obviamente si la deuda es cero, estoy acá. Y a medida que la deuda aumenta, me voy para la derecha, y lo mismo acá. Entonces lo que voy a ver acá, o dibujar, después lo vamos a ver mejor, es cuál es el efecto que tiene tomar deuda, ¿sí? Esto es importante que me avisen si no va y repito, trato de explicarlo de otra manera. Habíamos quedado que esta parte de acá es la parte cara y esta parte de acá es la parte barata de esto que es el promedio, ¿sí? Entonces, voy a empezar por acá. Los acreedores me prestan a una tasa. Esto voy a poner números cualquiera porque depende de cada situación en particular, pero si uno no tenía ninguna deuda y tiene un patrimonio, cuando va a pedir prestado le van a cobrar una tasa X, ¿sí? Voy a poner un número cualquiera, 10%, por ejemplo, ¿sí? Olvídense si eso es cierto o no, no interesa. Me cobran 10% y yo tengo un patrimonio, no sé, de 1 millón y pedí 100.000, por ejemplo, prestados. Entonces el banco me cobra esa tasa y considera que es bastante seguro porque como yo tengo un patrimonio de 1 millón y ellos me prestaron 100.000, tendrían de dónde cobrarse si yo no les cumplo, ¿sí? ¿Va? ¿Eso está ahí? Entonces digo, bueno, me cobraron 10%, voy a pedir 100.000 más. Es probable, no es seguro, pero es probable que todavía el banco siga pensando que no soy mucho más riesgoso por haber pedido 200 en relación al millón que tengo de patrimonio y quizás me siga cobrando 10%. Ahora, si yo voy todos los viernes a pedirle 100.000 más al banco, en un momento va a decir, antes de decir no te presto más, lo que va a hacer es decirme, bueno, ahora te voy a cobrar 12. ¿Por qué? Porque ahora sos mucho más riesgoso, porque tenés 40% de deuda en relación al capital que tenés. O sea, veo que tengo menos chance de cobrar. ¿Me siguen? Hasta ahí el concepto. Después, los números son otra cosa, pero hay que hacerlo los números. Pero lo que digo es, está claro que a medida que la deuda va aumentando, en principio me van a prestar a una tasa relativamente baja, y después me van a empezar a aumentar la tasa, y después un día no me van a prestar más, ¿sí? Ahora, siempre hay alguien que te presta, pero te va a cobrar cualquier cosa eventualmente. ¿Por qué? Porque el riesgo es gigante y siempre hay alguien que te presta. Ustedes, no sé si lo han probado, pero si quieren, pruébenlo. Una cosa es ir a pedir prestado al banco, que les va a cobrar una tasa alta en este momento, y otra cosa es ir a pedir a efectivo sí, por ejemplo, que les va a cobrar muchísimo más caro. ¿Por qué les va a cobrar muchísimo más caro?
porque no te pide nada a cambio, o casi nada, y el riesgo que corren es muy alto. Entonces sí te prestan, pero te cobran un montón. ¿Querés? Dale. Entonces, siempre hay alguien que presta, ¿sí? Siempre hay alguien que compra los bonos argentinos, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque rinden un montón. Por supuesto, cada tanto no te pagamos, pero si te sale bien, ganaste un montón. Bueno, en definitiva, la tasa esta va a ir aumentando a medida que la deuda aumente. Ahora, en principio, sin deuda, el valor de la empresa, acá vamos a poner el valor de la empresa y acá la tasa de descuento, ¿no? El valor de la empresa sea cualquiera, no sé, poner que sea 10 millones, ¿sí? Y lo que el accionista quiere ganar, no sé, 14%, por decir cualquier pavada, para seguir con los ejemplos de antes. Así que sin deuda estamos que el costo es 14 y el valor de la empresa, no sé, 10 millones. Ahora, acá viene el tema de la deuda. Apenas tomo deuda, ven que al principio empieza planchadito hasta donde hay que ver cada situación particular, pero en algún momento me van a cobrar más, ¿sí? Así que si dibujo acá, ¿qué pasa con la tasa de interés a medida que la deuda aumenta? Bueno, en algún momento va a aumentar. ¿Qué pasa con la tasa que el accionista quiere ganar? Esto les hago una pregunta genérica, después hay cuentas para esto que no las van a tener que hacer, en principio, pero la parte conceptual sí. Voy de vuelta al negocio del restaurante, o cualquier otro, serviría para cualquier otro. Ustedes son los dueños del restaurante, pusieron toda la plata de ustedes, el riesgo que corren es el del negocio, el de la actividad gastronómica, ¿sí? Cómo le va la gastronomía, cómo es tu negocio, etcétera, etcétera. Y ese es el riesgo que tienen. Ahora, y es su única preocupación. Ahora, si para armar el negocio ustedes hubieran puesto el 80% del dinero y el 20% lo piden prestado, ahora tienen dos riesgos. El riesgo del negocio y el riesgo financiero. Porque una cosa es que el negocio le vaya bien, mal o más o menos, y es mi problema, y otra cosa es al negocio le va bien, mal, más o menos, y yo tengo que devolver plata y pagar intereses. Así que hay un riesgo financiero, independientemente del riesgo de la actividad. ¿Se entiende que hay como dos cosas ahí? Y que con deuda estoy corriendo más riesgo que sin deuda, a pesar de que estoy en el mismo negocio, en el mismo local, haciendo la misma cosa todos los días. ¿Se entiende o no eso? Sí. Entonces, cualquiera sea la rentabilidad que ustedes querían de ese negocio que tenía determinado riesgo, a medida que se endeuden, el riesgo va a aumentar, no porque el negocio sea peor, sino porque hay un riesgo adicional y la rentabilidad del accionista va a aumentar. O sea que a medida que la deuda crece, esto va para arriba sin parar. Primero poquito, pero después un montón, ¿sí? Así que lo que va a pasar cuando la empresa se endeude es que en algún momento los acreedores le van a pedir más tasa y los accionistas inmediatamente que la empresa se endeude van a querer una rentabilidad mayor sobre el mismo negocio, ¿sí? Entonces, si analizamos acá esta cuenta, esto va a subir apenas se endeude la empresa, ¿sí? Esto va a bajar porque cuando se endeuda baja la proporción del capital propio. Esto se mantiene un ratito y después sube. Esto se mantiene constante y esto va a subir. No sé cómo va a salir esta cuenta, porque tengo cosas que suben y cosas que bajan. Entonces, sí sé que apenas me endeudo, como esto es mucho más barato que esto, el WACC va a bajar. O sea, la tasa va a arrancar para abajo. Pero en un momento va a empezar a subir de vuelta. ¿Por qué? Porque esto se fue al demonio, o porque los acreedores me cobran mucho más ahora, o, como vimos antes, y si enganchan y si no me avisan, la deuda es muy buena o podría ser buena mientras yo tenga impuesto a las ganancias para ahorrarme. Si yo no tengo ganancias, se acabó la ventaja de la deuda. O, como se dijo alguien por ahí antes, si me endeudo, yo voy a tratar de endeudarme lo más posible para tratar de pagar la menor cantidad de impuesto a las ganancias. Ahora, si me paso de largo, ya me quedo con lo malo de la deuda, que es el riesgo, y con ningún beneficio porque no me ahorro impuestos. Bueno, en cualquiera de esos tres factores hace que el WACC empiece a subir. Que este promedio, en vez de seguir bajando, porque esto era baratito y bueno, empiece a subir, ¿sí? Ahora, si esta es la tasa con la cual yo descuento todos los flujos futuros de fondos para sacar el valor de algo, y habíamos quedado, y si no se entendió me lo preguntan, que cuanto más alta sea la tasa, más bajito es el resultado, y cuanto más baja sea la tasa, más alto es el resultado, porque la tasa divide en la cuenta, ¿sí? O de otra manera más genérica, cuanto mayor sea el costo, peor para mí, cuanto menor sea el costo, mejor. Es decir, que acá, a medida que esto baja, el valor de la empresa va a subir. Pero en el momento que esto empiece a subir de vuelta, el valor de la empresa va a bajar. Entonces, en este marco, ¿hay un punto que a mí me convenga como empresa, ¿no? ¿Endeudarme? ¿O me da lo mismo cualquier cosa? Pregunto, ¿eh? Vale tirarse a la pileta, vale lo que quiera. O sea, da lo mismo cualquier nivel de endeudamiento, ninguna deuda, un montón de deuda, más o menos. ¿En qué me fijo? ¿Cuál es el objetivo?
Como lo que habías dicho antes, digamos, o sea, El endeudarte hasta que, A cambio de otro o sea, beneficio. claro, a cambio del beneficio fiscal. Está bien. Una vez que te pasaste, ¿a eso te referías? Sí, ¿O? sí, sí. Ahora, ¿dónde lo veo eso en este dibujito? Y que el WACC esté en el punto más bajo y El WACC está en el punto más bajo. el WACC está en valor el de tu punto más bajo. empresa en el punto más alto. En el momento que el WACC, que es la tasa que divide a la hora de calcular el valor, sea la más baja posible, cualquiera sea el número que yo ponga arriba, voy a tener el resultado más alto posible. Con el mínimo WACC tengo el mayor valor. Entonces, ese es el objetivo desde el punto de vista de la estructura capital, ¿no? Porque el objetivo es tener un negocio como la gente. No van a pensar que jugando con esto me hago rico. Tengo que invertir en algo que valga la pena. Ahora, una vez que estoy en algo que vale la pena, si yo puedo tener un costo que antes era, no sé, 14, ahora es 12, como vimos antes, prefiero tener un costo de 12 en vez de tener un costo de 14, con el mismo negocio, ¿sí? Entonces, en la estructura de capital que minimiza el WACC es la que al mismo tiempo maximiza el valor y ese es el objetivo de la empresa, el gerente financiero, el CEO y la administración financiera entera, ¿sí? Entonces, por eso es importante la estructura capital y el objetivo sería, desde la estructura capital, obviando que el negocio es bueno en el que estoy, o sea, no me va a cambiar el negocio esto, pero me va a bajar el costo del dinero que se utiliza para invertir, ¿sí? Entonces, el objetivo acá sería minimizar el WACC. Y en ese momento estoy maximizando el valor de la empresa. Como el acreedor no va a resultado, todo este valor que se agrega desde este punto hasta este punto, o sea, todo este valor que esto está medido en pesos o en dólares o lo que quieran, es riqueza para el accionista, porque el acreedor no se lleva la riqueza de la empresa. Al acreedor le pago y listo, se acabó. Lo que había pactado. Todo lo que sobra es para el accionista. Por eso es conveniente endeudarse hasta cierto punto, mientras el WACC baje es conveniente endeudarse, después ya no es más conveniente endeudarse. Así que no es que la deuda es buena, ni que la deuda es mala. La deuda es buena hasta cierto punto y después ya no, ¿sí? Y las empresas, todas, tratan de mantener un nivel de deuda acorde a estos cálculos. ¿Es factible que lo puedan hacer? Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Y por qué a veces no? Por varios motivos. Primero, no siempre es un buen momento para pedir prestado. Hay momentos en donde el dinero escasea en el mundo, digo, y conseguirlo es muy caro. Entonces, en esos casos, no conviene pedir prestado, ¿sí? Hay otros casos en donde no me van a prestar porque yo no existo. Soy una empresa que recién arranca y no me van a prestar. Puedo conseguir socios, pero no gente que me preste porque no tengo nada, ¿sí? Entonces, no es una decisión totalmente libre cuánta deuda voy a tener o no, pero en líneas generales y en países más o menos estables, las empresas pueden recurrir al endeudamiento, las grandes, casi cuando quieren. Y todos estarían buscando mantener el nivel de deuda que les minimice el WACC y por ende maximice el valor. Ese sería como el objetivo, ¿sí? Y bueno, este es el fondo de la cuestión de este tema, ¿ok? Ahora voy a poner en números esto para que no quede un dibujito que hice de cualquier manera y de paso vamos a ver cómo se calcula esto en la vida real. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Olvídense los números que van a ser feos de verdad, pero me interesa que veamos el tema del riesgo acá, para que se entienda lo siguiente. Acá, esto que está acá, esta línea verde que va subiendo a medida que la deuda sube, entonces el riesgo sube, viene de la fórmula del CAPEM que era risk-free, o sea, la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo por beta, ¿sí? Dado que si yo me endeudo mucho, poquito o nada, el bono del Tesoro norteamericano va a pagar lo mismo que siempre, o sea, que yo me endeude no afecta la tasa libre de riesgo, y que yo me endeude no cambia el rendimiento del mercado norteamericano, el único cambio que va a aparecer en el nivel de endeudamiento que yo tengo es que el beta, el multiplicador ese, va a ser, cuanto más deuda tenga, va a ser más grande. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo y eso era lo que me multiplicaba la prima de riesgo. Así que el beta es lo que va a cambiar a medida que aumenta el riesgo o no. Esto que va a venir ahora es cómo se adapta el beta de un nivel de deuda a otro, algo que ustedes no van a tener que hacer nunca en la práctica. Pero sí me interesa el fondo teórico de esto, ¿sí? Sobre todo esta parte de acá. El beta sería como la medida de riesgo, ¿sí? que tiene la inversión que yo quiero hacer. Eso es lo que va a acomodar la prima de riesgo, que es para todos los negocios, al mío, ¿sí? Entonces el riesgo del equity, que sería ese riesgo que yo voy a tener para mi negocio, tiene tres componentes. Uno es el riesgo de la actividad. Esto es lo que yo le dije antes, la actividad gastronómica. Tener un restaurante tiene este riesgo, ¿sí? Independientemente de quién lo tenga, tiene este riesgo, ¿sí? En términos de beta, lo vamos a ir desarmando también. Y si tengo deuda, aparte del riesgo de la actividad, voy a tener un riesgo financiero, ¿ok? Y estos serían, en principio, los dos componentes que tiene el riesgo total de lo que yo voy a hacer, yo como accionista.
En términos de beta, que es el multiplicador de la prima de riesgo, esto sería el riesgo mío y esto sería el riesgo de la actividad a la cual yo me dedico. Si yo estoy endeudado, le tengo que agregar riesgo financiero, así que podría acá sumarle algo, ¿sí? O sea, el beta con deuda va a ser igual al beta sin deuda más algo, ¿ok? Ahora voy a poner un tema matemático, pero en principio se entiende que si este beta mide el riesgo, perdón, estoy mostrando como si estuviera viendo el pizarrón, si este beta mide el riesgo total el mío, y mi riesgo tiene dos componentes, y esto es el de una parte, yo ahora debería sumarle una parte más. ¿Estamos de acuerdo o no? Que sería el beta financiero, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Sí. Bueno, va a poner números. Suponete que esto fuera 1,4 y esto 1, le tendría que sumar 0,4, por ejemplo, ¿sí? Ahora, en vez de sumarle 0,4, yo podría multiplicarlo por 1, algo. ¿Vieron cómo arrastramos el primer día de la materia? Cuando yo quiero agrandar algo, le puedo sumar una cantidad a eso o multiplicarlo por 1, algo. Como el IVA, 1,21, quiero subir un 10%, lo multiplico por 1,10. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Vamos a multiplicar a este riesgo de la actividad por 1, algo. Ese coma algo tiene que ver con el nivel de deuda que vimos recién en el dibujito. Lo que sea la deuda dividido lo que sea el equity, el patrimonio neto, digamos, vale, el patrimonio neto del capital accionario, esto me va a dar un número. Si la deuda es 0, esto me da 0, pero si la deuda no es 0, esto me va a dar un número. Así que todo esto me va a dar 1, algo, acá está el escudo fiscal que vimos antes. Entonces, esto lo que aporta es agrandar esto, agregarle el riesgo financiero vía multiplicarlo por 1, algo y generar finalmente el beta total, ¿sí? Que tiene estos dos componentes. Y esto, en la jerga, lo van a tener que hacer, es apalancar y desapalancar el beta. Sacarle esto es desapalancarlo y agregárselo es apalancarlo. Este es el beta apalancado y este es el beta desapalancado. Todas las empresas que tienen deuda, que son todas, las que cotizan en bolsa, prácticamente, obviamente tienen un beta U distinto al beta L, ¿sí? Ahora, esto que aparece acá es el antesala, lo que les voy a mostrar después, más rápido que despacio, de cómo se adapta este negocio, este modelo que era para Argentina perdón, que era para Estados Unidos, a la Argentina o cualquier otro país. Hay que agregarle otro riesgo que no está acá. Acá está el riesgo de la actividad gastronómica, el riesgo de la cantidad de deuda que tengo, y falta el riesgo de en dónde lo hago al negocio, ¿sí? Bueno, esta suma acá, no va a venir acá en el beta, pero esto va a agregar el riesgo país. El riesgo país viene acá, sumado a todo esto. No sé si saben qué es el riesgo país. ¿Alguno sabe? ¿Son los puntos por sobre la tasa de interés? Bien, los puntos sobre la tasa de interés, ¿cuál? Es verdad lo que decís, ¿eh? ¿De Estados Unidos? De Estados Unidos, bien. Bueno, eso, ven, lo dijo él, no lo dije yo, por suerte, alguien lo dijo, y eso es una cosa que no todo el mundo lo sabe, obviamente, pero el riesgo país está bastante vapuleado acá en Argentina, todo el mundo lo ha escuchado alguna vez, por lo menos, aunque no sepa de qué se trata, y el riesgo país lo que mide es, básicamente, valga la redundancia, qué tan riesgoso es este país o cualquier otro. Ahora, ¿qué tan riesgoso? Hay que poner un parámetro. ¿En base a qué? Bueno, tomando a Estados Unidos como ningún riesgo, todas las tasas de riesgo país de todos los demás países, lo que estarían mostrando es qué tanto más riesgoso que Estados Unidos es ese país, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mide eso? Porque parece subjetivo. No, es una medida exacta. Y la medida exacta es esta. Vimos recién, hace un ratito, que Estados Unidos o cualquier país tiene bonos de su tesoro, letras del tesoro, ¿sí? Estados Unidos las tiene, los T-bills, y son las letras del tesoro norteamericano. Esa letra del tesoro norteamericano rinden, supongamos, hoy, no sé, 1 y pico, pero vamos a ponerle 2 para hacerlo redondo, 2%, ¿sí? Ahora, las letras del tesoro argentino, también en dólares, que tenemos un montón emitidas, rinden 18%. Entonces, pregunta, ¿por qué el bono argentino en dólares, porque para que no me vengan con la inflación ni nada, en dólares rinde 18%, y el bono norteamericano, también en dólares, rinde solo 2%? ¿Por qué? Porque el riesgo es mucho mayor. Con lo Tal bueno cual. argentino puede que cobres Bien, ¿cuál es ahora o en 20 años. Tal cual. ¿Cuál es el premio que vos estarías cobrando por arriesgarte a invertir en el mercado argentino? El bono rinde 18 y el de Estados Unidos 2. ¿Cuál es el 16. premio por arriesgarte?
16, 18 menos 16. Perfecto. Bueno, eso es el riesgo país. La diferencia entre la tasa en dólares que paga un bono emitido por el Tesoro argentino y lo que paga un bono del Tesoro norteamericano. Y así, con los bonos emitidos en dólares de todos los países del mundo, y la diferencia de lo que rinden esos bonos y lo que rinden los de Estados Unidos, se establece cuál es el riesgo país. Así que la única diferencia entre hacer el negocio en Chicago y hacerlo acá a la vuelta sería que a lo que le vaya a pedir de rentabilidad el negocio en Chicago le voy a tener que agregar el riesgo de hacerlo en Argentina, que es el riesgo país, ¿sí? Hay otras maneras de adaptarlo más sofisticadas, pero no dan resultados muy diferentes y son realmente bastante complicadas de calcular. Y todo el mundo termina usando esto porque esto sale en el diario. Googleen riesgo país y tiene 80.000 lugares donde sacarlo. Yo no sé si hoy, pero en algún momento les voy a mostrar un ejemplo de dónde, ¿sí? Y viene ahí quien salió a hablar de que era el riesgo país, dijo los puntos por arriba de la tasa. Cuando dijiste puntos, ¿a qué te referías? ¿Qué es punto? Un promedio de ganancia. Punto porcentual. O sea, uno diría, bueno, de este 16%, uno podría decir 16 puntos, en vez de decir 16%. Pero serían puntos porcentuales, ¿sí? Ahora, cualquiera que haya escuchado, o si se ponen ahora a fijarse un poco más finito, cuando se comenta cuál es el riesgo país, por ejemplo, no sé exacto hoy cuánto está, pero hace unos días estaba 1.600, dicen puntos básicos. O sea, no dicen puntos porcentuales, dicen puntos básicos. Bueno, eso, vieron que si yo digo 16 puntos porcentuales, 16%, para pasarlo a tasa hay que dividirlo por 100. O sea, 30% dividido 100 me da 0,30 y así es como se pasa a tasa. Bueno, para pasar los puntos básicos a porcentaje hay que dividirlos por 100 también. Así que para pasarlos a tasa hay que dividirlos por 10.000. Es una escala diferente, ¿sí? Así que cuando dice, no sé, 1.600 puntos básicos, no es 1.600%. Hay que dividirlo por 100. Es 16% eso, ¿sí? Para expresarlo en porcentaje. Y si lo quieren poner en tasa, para escribirlo, 0,16, hay que dividirlo por 100 de vuelta, ¿sí? O sea que los puntos básicos son cada 10.000. El porcentaje es cada 100 y la tasa es cada 1, ¿sí? Bueno, estos son los componentes de la rentabilidad del accionista. Todo va al beta. El beta aumenta lo que le pasaba en Estados Unidos a todo y le agregamos el riesgo país acá. Voy rápido con esto porque quiero que charlemos un poco el TP. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrar cómo se hace eso en la vida real, de dónde saco los datos y cómo armo un WACC como se hace en la vida real, digamos, ¿no? ¿De dónde saco todo esto? ¿De dónde saco la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo, el riesgo de la actividad, para después poder calcular el costo de capital propio, la tasa de interés y después calcular el WACC, ¿sí? De acá. Bueno, esto ya se lo comenté, esto sale en todos lados. O sea, cuál es la tasa del bono del Tesoro norteamericano, sale en todos lados, hasta en los diarios no financieros también. Pero si ustedes ponen T-Bills en Google, les van a salir 80.000 portales a donde meterse. Uno de esos portales es este, como pueden meterse en cualquier otro. Ahí lo que va a aparecer es un montón de plazos. Y esto, como hay bono del Tesoro de un montón de países, yo puse el de Estados Unidos y me sale justamente el de Estados Unidos, ¿no? Que era el que quería. Esto acá un mes es, bueno, este bono es a un mes, este a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, 2 años, 3 años. Esto es cuando vence el bono, ¿sí? ¿Cuándo voy a cobrar? ¿En un mes, en 3 meses, en 6 años? En 6 meses, 1 año, 2, 3, 10 años, 30 años, ¿sí? Y esto de acá es el rendimiento anual. Esto como la TNA, ¿sí? En un punto. O sea, esto es expresado anual, así que no es que lo que yo gano en 30 años, 2,58%. Y esto es viejo, esto es de hace un par de años más o menos, ¿eh? Ahora no es así, es más bajo. Pero esto no es lo que gano en 30 años, esto es lo que le gano por año durante 30 años, pero tengo que esperar 30 años para cobrar, ¿sí? Mientras que si lo hago a un mes voy a ganar 2,11. Bueno, ¿cuál es el que se usa? Para este modelo, salvo que yo vaya a hacer un negocio de 2 años o algo por el estilo, se usa 30 años porque es el más largo que hay. Y se supone que los negocios son para siempre. Entonces, de acá o de cualquier portal que quieran, van a sacar la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano. Esto es 2,584%, ¿sí? Espera que me voy acordando de algunas cosas del TP. No es necesario que nadie confiese, voy a hacer una corrección anónima hoy del TP en la medida que pueda.
cuando aparece 1, y después unos números, estos números son decimales, no son miles. Les digo porque alguno tomó el precio de la acción como si esto fuera 2.584, y era 2, o 17,000. Le ponen 3 ceros a las acciones, porque hay un montón de guita dando vueltas ahí, hay miles de millones de acciones, entonces son importantes los decimales. Pero bueno, ahí tengo la tasa del bono del Tesoro norteamericano. ¿Dónde saco cuánto rinde el mercado norteamericano? Hay 84.000 portales que les van a dar eso, incluyendo este, que puse este porque es particular. Este tiene un listadito, es de Damodaran, tiene un listadito con cada país, todos los países que hay, y un montón de cosas que son interesantes, pero no para lo que estamos viendo, así que me las voy a saltear. Pero entre esas cosas está Equity Risk Premium. Esto es la prima de riesgo. La prima de riesgo es la diferencia entre el rendimiento del mercado norteamericano y el bono del tesoro, o ¿sí? el rendimiento de cualquier país. Tomo el de Estados Unidos, porque estamos haciendo el modelo con Estados Unidos, y es 5,96%, y esto no cambia mucho. Esta diferencia que está acá, Country Risk Premium, esto sí es el riesgo país. Y está para todos los países. Acá está Arabia, los Emiratos Árabes, 0,69 por arriba de Estados Unidos. Ven que Estados Unidos tiene 0. ¿Por qué? Porque se compara contra sí mismo, así que no tiene ni más ni menos. Uruguay, 2,64 arriba, Venezuela 22% arriba, y ahí estaríamos nosotros también, ¿sí? A mí no me importa esto para el modelo, me importa esto nada más, que es RM, es el rendimiento del mercado. El riesgo país, que es otro dato que necesito, lo saco también de 80.000 lugares, creo que ahora es 1.600 y pico, pero eso cambia todos los días acá en Argentina. En ese momento era 784. Puntos básicos. Esto hay que dividirlo por 100 para que sea porcentaje, ¿sí? Entonces ahí tengo todos los componentes, me falta el beta. También se saca de internet, ya se los mostré recién, el beta de IBM, por ejemplo, que era la acción en la que me metí, pero más correcto es tomar sectores. También hay una página y un millón más, en donde están todos los sectores listados, y hay una cantidad enorme. Yo tomé nada más que un poquito acá y voy a elegir hacer un negocio de autopartes, acá en Argentina, con este modelo, ¿eh? Ya busqué Risk Free, que no importa lo que yo vaya a hacer, el rendimiento del mercado norteamericano no tiene nada que ver con lo que yo haga, la prima de riesgo tampoco, y acá, autos y camiones, autopartes, bancos, pero hay bancos que son financieros, bancos de inversión, bancos hipotecarios, y estos son los de tarjeta de crédito y esto. Bancos regionales, hay un montón de sectores. Esto es la bolsa de Estados Unidos. Solamente bancos regionales, hay cotizando en bolsa 633. El mercado entero nuestro, no llega a las 150 acciones. Y estos solo de bancos tienen 633. Tienen 50 de aparel, que no sé qué será, 14 de autos y camiones, 52 de autopartes. Bueno, es un mercado atomizado. Hay muchas empresas. Y acá tengo beta, el DE. Acá está el ratio de endeudamiento que les dije antes. ¿Por qué esta información? Porque es importante. Y acá está el beta U. Yo voy a tomar este. Voy a hacer un negocio de autopartes. Y acá tengo el beta de la actividad, ¿sí? Así que ya tengo todo. Hasta ahí, ¿eh? Entonces ahora digo, bueno, tengo que incluir el riesgo país y tengo que apalancar el beta. Porque el beta que yo tengo, esto olvídense que no lo van a tener que hacer ustedes, yo se lo muestro acá. El beta que yo tengo es este. Ahora tengo que agregar mi deuda. Entonces, supongamos que el 43% del dinero que voy a invertir lo voy a pedir prestado. Entonces D es 43 y E tiene que ser 57, porque los dos sumados me tiene que dar 100, el 100%, ¿sí? Así que mi beta para este negocio estaría en 1,44. Hago la cuenta. Esto ya lo vimos antes. Ahí está. Voy a hacer la cuenta ahora. Acá abajo. Y tengo la tasa del bono del tesoro, la prima de riesgo del mercado norteamericano, el beta mío, como si yo hiciera el negocio allá, y después le sumo el riesgo país, que ven que lo divido por 10.000, porque esto está hecho todo en tasa. Me da 19,04. Entonces, esto posta que se usa para analizar cualquier negocio acá en Argentina y en cualquier lugar del mundo, ¿eh? Si yo quisiera poner un negocio de autopartes, sacar la vuelta a mi casa, la rentabilidad que yo le debería pedir a esto es de 19,04. Uno dice, che, pero qué bajita. Bueno, en dólares es esto, ¿sí? Si la quiero pasar a pesos, le tendría que agregar la inflación que esto tiene o la variación del tipo de cambio que se espera, y ahí se iría a 70%, ¿sí?
pero no es conveniente hacer evaluaciones en pesos porque es muy volátil. Entonces, en general se hacen en dólares, pero en definitiva, así tengo yo la rentabilidad que un accionista cualquiera pretende de un negocio en cualquier parte del mundo. Siempre en dólares. Si no lo quiere hacer en dólares, hay que agregarle la evaluación esperada que va a tener el peso frente al dólar de ahora en adelante, ¿sí? Así que la tasa se virá a las nubes, pero esto sería en dólares. Si lo hiciera en Estados Unidos, sería 12 o 11 y pico, ¿sí? La diferencia es el riesgo país. Y este es el componente de rentabilidad del equity que se usa para calcular el WACC. Para calcular el WACC me falta la tasa de interés, que voy al banco y pregunto, o googleo, o me fijo cuánto es lo que cobran los bancos para prestarme en dólares. Todo bastante impracticable acá en Argentina en este momento. Y después lo que te va a hacer es la cuenta, que es el promedio. De acá tengo lo que yo quiero ganar en dólares, y puse el 57% del dinero, 4% supuse que me cobraba el banco por un préstamo en dólares, de ahí viene el 43% del dinero que voy a usar para esta inversión, y ya sabemos que de lo que pague intereses me voy a ahorrar un 35% de impuesto a las ganancias, así que el costo del capital termina siendo 12. Y para cerrar esto, si yo hago una inversión en este negocio de autopartes y por cada 100 pesos que pongo recibo 14 anuales, por ejemplo, eso me daría una rentabilidad del 14% y es más que el 12. ¿Y cómo sé que eso genera valor o no? Bueno, piénsenlo así. Yo de esos 14 voy a tener que pagar 12. ¿A quién? Yo, empresa, 12. ¿A quién? Y a acreedores y accionistas. ¿Y los 2 centavos que quedan, a quién van? Bueno, al accionista, porque el acreedor ya cobró lo suyo. Entonces, ahí está la creación de valor. En lograr que el negocio, invertir en un negocio que rinda más de lo que cuesta. Cuanto más pueda bajar el costo, más son los negocios en los que puedo meter y generar valor. Cuanto más bajo sea esto. Porque esto es como lo que se llama tasa de corte. Yo de ahí para abajo no puedo agarrar nada. No puedo invertir en un negocio que rinda 10%. Porque en ese caso el acreedor va a cobrar y el accionista va a perder plata directamente. Porque el acreedor va a cobrar, está fuera de discusión. Pero el que no va a ganar el 19 va a ser el accionista. En cambio, si yo logro un negocio que rinda más que 12, este va a cobrar 4 siempre, yo me voy a ahorrar impuestos y el accionista va a recibir más rentabilidad que 19,04. Y eso es la creación de valor y de eso trata el WACC, ¿sí? De eso trata el WACC.